Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí lo tengo. No sé cómo, de verdad, cómo voy a comenzar hoy, porque lo primero, como somos educados aquí en esta casa, Alfonso, muchas gracias por venir. A vosotros, por invitarme. Ya, no, sí. Días lluviosos que hemos tenido, días lluviosos que se esperan, y vamos a hablar de ventajas e inconvenientes para la agricultura. ¿Qué hay? ¿Más ventajas? ¿Más inconvenientes? Pues esto es como la procesión, cada uno habla de ella según le va. Probablemente la mayoría de los agricultores, creo que en este caso, estarán satisfechos porque la lluvia ha sido, creo yo, muy provechosa en líneas generales. Solo puntualmente algún agricultor que, por ejemplo, tuviese la uva todavía sin recolectar o que tuviese alguna hortaliza también próxima a recolección, puede haber tenido alguna incidencia, algún problema, sobre todo de podredumbres. Pero el resto de gente, el resto de agricultores, pues los frutales están todos recolectados, la lluvia les viene estupendo, los cítricos, la lluvia les viene estupendo, las hortalizas recién plantadas también les viene estupendo, o sea que realmente solo casos muy puntuales les puede venir mal. Por ejemplo, le puede venir mal a la gente que tiene olivos, porque estamos en la época de recolección y la lluvia puede tirar a favorecer la caída de aceituna al suelo, y eso, aunque aparentemente esos kilos luego se recuperen porque se recoge del suelo, lo cierto es que va a perjudicar mucho a los agricultores esa aceituna caída, porque esa aceituna pierde mucha calidad. E incluso yo recomendaría que no se mezclase con la aceituna cogida directamente del árbol, porque va a cambiar la acidez del aceite, la suciedad, los olores, los sabores, por el hecho de haber caído el fruto al suelo y a la hora de recogerlo pues lleva tierra y lleva una serie de cosas. Ha perdido también la frescura, la textura, y por lo tanto también pueden tener un cierto perjuicio los que, y luego que es más cómodo coger la aceituna del árbol, poner una manta, una lona y que caiga toda y recoger la lona, que no recoger toda y luego tener que estar recogiendo en el suelo pues un 20 o un 30% de la cosecha. Volviendo al tema de la aceituna, ahora que estamos en la fecha, no sé, ¿lo mejor para recoger la aceituna es lo tradicional o con estos aparatos modernos por si sufre el árbol, el olivo? O sea, bueno, a mí me decía un amigo mío que hay una maquinita que nada, que te la recoge en momentos y te evitas de darle con las manos o con bueno, hay diferentes sistemas de recolección de aceituna. Lo que sucede es que en líneas generales en esta comarca la mayor parte de los olivos que tienen los agricultores suelen ser árboles singulares o árboles que están situados en las orillas de las parcelas, en las lindes, en los bordes de caminos, y esos árboles cuando ya son viejos es difícil que se puedan recolectar mecánicamente, porque no compensa el costo. Nadie va a tener una máquina que solamente sirve para eso, para recolectar 20 o 50 árboles. Por lo tanto, yo creo que la recolección manual o semimanual, utilizando varas, que las varas pueden ser normales, no mecanizadas, o mecanizadas que llevan vibrador en la punta, y que cuando nosotros las accionamos desde abajo y conseguimos que vibren entre las ramas y que ayuden a que caiga la aceituna. Pero realmente lo mejor es cualquier sistema que no cause heridas en el árbol. Eso es lo mejor. Cuando causamos heridas porque golpeamos con las ramas, con las varas muy fuerte, esas heridas son puerta de entrada a agentes patógenos. Pueden ser bacterias o pueden ser hongos. De manera que es recomendable no causar muchas heridas. De hecho, hay una bacteriosis que forma una especie de verrugas, de agallas en las ramas, y esa bacteria se transmite precisamente en los momentos de vareo cuando golpeamos con las ramas el olivo. Por lo tanto, cuando hacemos heridas en las ramas, causamos un problema.
Ahora lo que está de moda son plantaciones que ya se hacen pensando en recolección mecanizada, que son plantaciones a un marco muy reducido, como si fuesen viñas, se forma el árbol como si fuese un seto, estrecho y ancho, y pasa recolectándolo una máquina que es similar a la que recolecta la uva en el caso de la viña, ¿no? O sea, va como pasando unas varas que se van cruzando y van ordeñando las ramas y recogiendo la aceituna que hay abajo. Pero claro, estamos hablando de fincas que tengan una superficie considerable que justifique el tener la máquina o el alquilar la máquina para esa recolección. Pero quien tenga 20, 30, 50 olivos tendrá que recurrir a sus lonas, su vareo y su recolección manual y su vareo y poco más. Anoche me decía un amigo mío, el hermano de me decía, oye, si quieres un leña para la estufa te regalo, corre, corta la olivera y te la regalo. Oye, Alfonso, he leído por ahí que según hacia donde esté orientado el árbol, puede dar mejor calidad a la aceituna o no. Esto es verdad. Y según también las fechas de recolección, también puede dar menos grados de la aceituna y sobre todo acidez. Puede ser de más o menos calidad. Sí. Lo primero, realmente, si el árbol está bien cuidado, no tiene por qué haber una calidad diferente en función de la orientación del árbol. Normalmente. Eso no quiere decir que puntualmente no haya árboles que porque estén situados en el borde de un camino, pues la zona que está, la parte del árbol que da al camino o a una linde muy alta o tal, pues que tenga peor calidad de cosecha porque tiene peor iluminación, porque las raíces de esa zona se alimentan peor y de una fruta de menor calidad o menor calibre que la parte que está la zona más cultivada. Pero esto es una cosa puramente circunstancial. El segundo punto sí es muy importante. Aquí tradicionalmente se ha recolectado la aceituna más bien tarde. Navidad ha sido la fecha clave en la que todo el mundo, todas las familias aprovechaban las fiestas para recolectar la aceituna y cuando ya la aceituna estaba muy madura. Esto es un error. La aceituna no tiene más cantidad de aceite porque se recolecte más tarde. La cantidad de aceite que puede dar una aceituna ya está en la aceituna cuando ésta empieza a virar de color. O sea, cuando la aceituna está verde y empieza a virar un poquito el color, ya tiene la cantidad de aceite que va a dar ese fruto. No va a tener más aceite porque pase más tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando pasa más tiempo? Cuando pasa más tiempo lo que sucede es que va perdiendo agua. Y cuando va perdiendo agua, puede suceder que los aceites que contienen la fruta se deterioren, pierdan calidad. Y por lo tanto sean aceites con peor calidad, con menos aromas, con un aspecto distinto a cuando el aceite cuando la aceituna se recolecta en el punto ese de viraje de color. Ese es el momento ideal en que se debe de recolectar. ¿Por qué? Porque aún no se ha caído aceituna al suelo. Si esperamos a que madure, mucha habrá caído. Segundo, porque el aceite que nos vaya a dar el árbol ya está en el fruto, no se va a acumular más aceite porque pasen más días. Eso que decimos, el tanto por ciento. Sí, exacto, al 21, exacto. Al 20, al 17. Da igual que la recolectemos iniciando el viraje de color que 2 meses después. Aceite habrá el mismo. Por lo tanto, mi recomendación es que, y esto está muy estudiado, y yo creo que ya hay un cambio, ya las nuevas generaciones son conscientes de esto. También creo que las almazaras ayudan a que se adelante la recolección por evitar también las aglomeraciones de esos días de fiesta puntuales, y aunque sea por una causa indirecta, como es el evitar aglomeraciones, viene muy bien que los agricultores adelanten la recolección, porque, insisto, van a tener el mismo aceite, pero va a ser mucho más aromático, más afrutado, va a tener una mejor calidad gustativa el aceite. El aceite no está verde porque la aceituna esté verde, ni está maduro porque la aceituna esté madura. Entendamos que una cosa es el fruto y otra cosa es lo que contiene el fruto. El fruto contiene agua, fibra y aceite. Y en el proceso de extracción se extrae el aceite y se elimina el agua y se elimina la fibra. Pues el aceite, en el momento que la aceituna empieza a virar de color, ya está en su momento idóneo. Por lo tanto, ¿por qué esperar más? Bueno, a lo mejor te ahorra algún dinerico, ¿no? Y todo eso. Oye, también. Y respecto a
a la famosa enfermedad aquello del, ¿cómo era? ¿El Xylella? Sí, el ébola del olivo. El ébola del olivo. La Xylella. La Xylella. Bueno, pues ahí está, sí, o Xylella, las dos formas es correcto. Pues sigue estando presente. Decir que de la última vez que yo estuve aquí ha habido varias, digamos, noticias interesantes. Una es que aparecieron unos olivos que procedían de un vivero español en Bélgica afectados de la bacteria, pero todos los análisis que se han hecho en el vivero de origen no han puesto de manifiesto que el vivero estuviese infectado de Xylella. Por lo tanto, ahí hay todavía un debate entre el gobierno belga y el gobierno español por acreditar esas plantas realmente dónde iban, si estaban realmente o no infectadas. Lo que sí es cierto es que había habido un positivo en olivos en la Comunidad de Madrid hace 3 o 4 meses. También se han analizado todos los olivos de la zona y ninguno ha dado positivo, por lo que se piensa que solo esos que dieron positivo estaban enfermos y el resto no. Y se ha detectado un positivo en olivos también hace muy poquito en Alicante, pero en la zona que ya había habido positivos en almendros sobre todo. Bueno, ahora mismo el foco más importante está en Alicante, el más extenso y el más intenso. Hay un gran debate entre la administración europea y la administración española, la valenciana, porque es muy dificultoso aplicar las medidas que la Unión Europea impone, porque son muy severas y los agricultores no las aceptan. Entonces ahí hay un debate, una discusión sobre el tipo de medidas a aplicar, pero vamos, en principio parece que el foco está contenido ahí, que no hay casos exteriores. En Murcia se está analizando, se están muestreando y hasta ahora no ha habido ningún positivo, afortunadamente. Y esperemos que se mantenga así para siempre. Sí, seguro. Digo, Alfonso, una vez que se ha recolectado la oliva, hay que dejar mucho tiempo un tiempo prudencial para empezar a talar un poco la olivera y a ir preparándola para la próxima cosecha, o no es menester, o es cortar y talar. Se puede hacer. La labor de poda, la única condición que habría que tomar en consideración es, primero, que el árbol esté en parada vegetativa, y esto solamente va a suceder a partir de ahora con las temperaturas bajas, y que no haya lluvia o días húmedos. Normalmente cuando hay lluvias o días húmedos no es recomendable hacer ninguna poda en ningún árbol. ¿Por qué razón? Porque las heridas de poda no cicatrizan con la misma rapidez que cuando hacen días secos soleados. Y cuanto más tiempo la herida esté sin cicatrizar, pues imaginemos que nos hemos hecho un corte en un brazo, en una pierna, hasta que no cicatriza la herida, si está abierta, pues es susceptible de ser infectada, de ser contaminada. En un árbol pasa igual. Si por acción de la lluvia o acción de la humedad la madera no se seca, el corte no se seca, pues está permitiendo que entren patógenos y lo contaminen. Pero es que además la lluvia y la humedad suelen ser vehículos que transportan, que permiten la proliferación de esos patógenos. Por lo tanto, ni parrales, ni almendros, ni cítricos, ni frutales, ni olivos deben de ser podados en días lluviosos o en días húmedos. Alfonso, como hemos tenido días de lluvia, mucho, podremos hablar, o no sé, te preguntaría qué enfermedades ocasionan estas lluvias, si es que ocasiona a las hortalizas, ahora que vemos mucho, ¿no? Porque yo iba el otro día hacia Lorca y veía los bancales todos pues anegados de agua, digo, ostras, digo, parece ser que aquí han tirado el agua manta, tú, esto no lo rega por goteo. ¿Todo esto ocasiona alguna enfermedad a las hortalizas? ¿Cuáles son? Sí, las lluvias pueden causar dos tipos de problemas a las hortalizas. Por un lado, un problema físico, y es que cuando una plantación de una hortaliza cualquiera está encharcada durante demasiado tiempo, pueden producirse problemas de asfixia radicular. Es decir, igual que uno debajo del agua puede estar unos minutos y si no sale se asfixia, las raíces de las plantas pueden estar un tiempo sumergidas en agua, pero si no recuperan la aireación y el oxígeno,
pues puede morir asfixiada la planta. Es un problema, digamos, físico relacionado con el encharcamiento permanente. La humedad y la lluvia en sí, cuando duran muchos días o mucho tiempo, pueden favorecer la proliferación de enfermedades. Hay varias enfermedades que son críticas cuando hay esas condiciones de humedad. Por ejemplo, la botrytis. Botrytis es una podredumbre que puede afectar a cualquier hortaliza, una lechuga, el brócoli, una col, un tomate, un calabacín, cualquier hortaliza que haya ahora mismo en campo puede ser infectada y podrida por botrytis. Y la botrytis necesita humedad y también algo de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, días con 17, 18, 20 grados y mucha precipitación o mucha humedad ambiente, pues son caldo de cultivo para que prolifere botrytis. También mildew. El mildew es otra enfermedad que está relacionada con la lluvia. No es la misma especie la que ataca a las parras que a la hortaliza, pero se comportan igual, se desarrollan con las mismas condiciones. Días lluviosos, a continuación riesgo de aparición de problemas de mildew. Y hay otras más que no son tan importantes. Yo diría que esas dos son las más importantes, ¿no? Puede haber problemas de verticillium también, o puede haber problemas de otras podredumbres que afectan a la zona del cuello, a la zona radicular, pero básicamente esas dos que yo he dicho son las más importantes, las que causan mayores problemas y las que nos deberían de preocupar más. Y a la hora de detectarlas y todo esto, sí, porque prevenir no se puede prevenir, pero... Sí, no, sí. Justamente es lo que hay que hacer. Pues venga, pues háblame. Justamente es lo que hay que hacer, porque cuando se dan estas condiciones, el agricultor ya sabe que esos problemas pueden sobrevenir y debe de estar preparado para hacer tratamientos con carácter preventivo, para minimizar o reducir al máximo la posible contaminación de esos patógenos. Por lo tanto, la solución es prevenir. No quiere decir que vayamos a evitar el 100% del problema, pero si no hacemos nada hasta que no veamos el problema, es decir, si esperamos actuar de forma curativa, cuando ya veo los síntomas, fumigo, pues las pérdidas pueden ser 50, un 60% o más. Si fumigo de forma preventiva, las pérdidas pueden ser un 5 o un 10%. Creo que la diferencia es más que justificada, por la que hay que actuar de forma preventiva. Los hongos siempre se controlan de forma preventiva. ¿Por qué? Pues porque sabemos en qué condiciones se desarrollan los hongos, sabemos qué temperatura y qué humedad es la que dispara el proceso de contaminación del hongo, pues en cuanto esas condiciones se den durante un tiempo suficiente, sé que voy a tener infecciones y que al cabo de unos días tendré los síntomas visibles. Conclusión, yo no puedo esperar a ver los síntomas porque ya no evitaré los daños, tengo que tratar preventivamente. En cuanto a esas condiciones se han dado o sé que se van a dar, yo actúo de forma preventiva antes de que el problema aparezca para minimizarlo. De todas las hortalizas que tenemos ahora, ¿no? y que hayan sufrido toda esta, como yo le llamo, este diluvio, porque se han caído bastante cantidad de agua en ciertas zonas de Totana. En el reguero creo que caían 140 litros por metro cuadrado desde que comenzó. Todas las hortalizas supongo que no aguantarán esa masificación de agua por igual, ¿no? ¿Cuáles son las más débiles y las que pueden aguantar más? No tengo muy claro que haya una clasificación de las hortalizas. O sea, no hay un ranking. No, creo que no. Es porque es que no solamente depende de la hortaliza en sí, depende de la estructura del suelo, de que cuando tenemos suelos muy arenosos o pedregosos o poco arcillosos, pues el agua drena con más facilidad, se va hacia abajo con más facilidad que cuando tenemos suelos muy arcillosos, cuando tenemos suelos muy compactos, el agua queda mucho tiempo. Entonces da igual que la hortaliza sea más resistente o menos. Si el suelo es adverso, la resistencia cae en picado porque el suelo le está complicando la vida. Si el suelo es favorable, pues la hortaliza no va a tener problema. También depende de que esté bien nivelado y el agua se quede estancada o tenga salida. Si hemos nivelado bien la parcela o si estamos en una zona inclinada, hemos hecho bien en las plantaciones en curva de nivel para que el agua no se quede dormida allí, sino que acabe drenando, acabe saliendo de la parcela,
pues tampoco deberíamos de tener problemas. Pero si tenemos algún bancal que está en el fondo de lo que sería un valle, donde toda el agua va a morir allí, encima el bancal tiene una linde que no deja salir el agua que se almacena allí, pues ahí da igual la hortaliza que pongas. La que pongas va a tener problemas. Ya, oye, lo que sí me has dicho es que sea olivera, sea parra, que podar en tiempo de lluvia nanay del Paraguay. Correcto. ¿Motivo? Porque las consecuencias que puede haber... Hombre, lo hemos comentado... Las infecciones que puede haber... Claro, el problema es que las heridas no cicatrizan bien. Y entonces cuando no cicatrizan bien están más tiempo abiertas para que los patógenos las infecten. Y además el agua es vehículo de esos patógenos. Las esporas a través del agua se desplazan, se mueven y acaban, pues, lógicamente, posándose sobre la herida y encontrando un punto por el que afectar a la planta. Por lo tanto, en días de lluvia o de humedades altas, mejor no podar. Pero, Alfonso, yo he leído, me he tenido que apuntar aquí la frase: podando la viña con hoja se pone hermosa. Nanay del Paraguay. Bueno, estos son dichos, refranes o dichos que a veces tienen un fundamento y otras veces no lo tienen. Bueno, supongo que en ese caso lo que quiero decir es que si se poda con hoja, la planta todavía tiene una cierta vitalidad, expulsa savia por la herida y esa savia puede actuar como cicatrizante. Pero realmente no pasa nada, se puede podar con hoja y se puede podar sin hoja. De hecho, hay variedades que se podan muy precozmente, por ejemplo la superior, cuando tiene todavía hojas, o se hace una prepoda importante y no pasa nada, las plantas no tienen por qué tener problemas porque se poden antes. Una vez que ya se ha recolectado y ya ha entrado en proceso de muerte de hojas, pues se puede podar sin problema. ¿Cómo ha sido la cosecha? ¿Cómo está siendo la cosecha de uva? ¿Hemos tenido pues hombre, cada uno habla de las ferias según le va, pero en general yo creo que ha sido un año bastante interesante, bastante bueno. Ha habido ahí un periodo en el que se estancó mucho el proceso de recolección, probablemente por la climatología de Europa o por la competencia de uvas procedentes de Italia, sobre todo del norte de África y Egipto, pero después creo que tengo la impresión de que se ha recuperado un poco y ahora al final lo que hay es un problema, ha habido un problema grave porque las lluvias, al producir podredumbres, ha hecho que los mercados fuesen muy reticentes a comprar uva. Porque claro, con esas condiciones en campo, las uvas, aunque cuando tú las recolectes no estén podridas, pueden ir contaminadas de esos hongos que están en el ambiente. Y cuando tú las pones en una caja, las metes en la cámara, pues el hongo no actúa porque el frío se lo impide. Pero en cuanto tú sacas la caja de la cámara y la pones en un expositor en el supermercado, a las 24 horas se puede haber podrido una parte importante de la uva. Y entonces los supermercados, ante esa tesitura, pues han reducido mucho las compras, han puesto muchas exigencias en la calidad. Los exportadores, ante el temor de que se les devolviese la mercancía o se les descontase, pues han bajado mucho el ritmo, han ido recolectando solo aquella uva que tenía más garantías, que estaba más sana. Yo creo que al final el año ha sido un poco triste porque la lluvia ha perjudicado en ese sentido. Alfonso, muchísimas gracias por tenerte aquí. A vosotros. Y que siga hablándonos de esto. Venga, y a todos ustedes también, señores y señores, gracias por seguir. Queden con Dios.